con la necesidad de que el Señor nos muestre algo, ¿no? Ya sea la respuesta a una oración, a un anhelo, a algo que el Señor nos puede dar, porque Él ha prometido, si pedid y se os dará, ha dicho el Señor. Cualquier deseo nuestro que esté en la voluntad del Señor, nosotros queremos recibir, queremos esa palabra, que el Señor nos alimente más, nos edifique más, nos llene de fe, o que recibamos alguna revelación que estamos esperando, ¿no? Eso es importante. Entonces la palabra del Señor, hermanos, habla de la tibieza espiritual, ¿no? Hemos escuchado en varias prédicas sobre la tibieza espiritual, que tiene que ver con la ceguera espiritual, hermanos. El que tal vez no estemos viendo algunas cosas que necesitamos ver. Cuando esta mañana hablaban los testimonios, escuchábamos y nos sorprendíamos, decía, por lo menos yo me sorprendí de ciertas manifestaciones, ¿no? Cómo el Señor había cambiado la vida de personas, sacándolos de cierto lugar a llevarse al camino de la fe, tal vez de la verdadera doctrina, digamos, ¿no? de Jesucristo. Entonces a veces necesitamos ver, necesitamos que el Señor nos abra ese ojo espiritual. Entonces el amor de Dios desea que todos seamos sanados, ¿ya? Porque el Señor dice la palabra, ¿no? Que vino a sanar enfermos. Entonces, para que el Señor a veces haga cierta manifestación, cierto milagro, a veces tiene que abrir la herida, ¿no? Es como en una cirugía, por ejemplo, o en una herida, digamos, sin pensar que, digamos, a nivel profundo, a veces nos hacemos una herida, la herida no sana. Y mi esposa incluso me comenta en el área dental, a veces para que cicatrice bien tienes que volver a abrir a la herida. A veces en la mano, nosotros tenemos que otra vez a limpiar bien la herida, poner tal vez algún desinfectante, cerrar la herida con algún desinfectante externo, con una curita y listo ya. ¿Para qué? Para que el cuerpo nuevamente, con la sangre que se ha derramado, entonces empiece ya la cicatrización. Y a veces así el Señor hace con nosotros. Pero a veces nosotros no queremos que nuestra herida nos toque, ¿no? A veces podemos estar mal en una situación espiritual, a veces no queremos. Como en la herida, a veces, ¿no? Nadie quiere hurgar su herida, le duele, le arde. Entonces, eso es lo que el Señor también hace para que nosotros nos podamos sanar. Vamos a compartir la palabra en este texto que dice en Apocalipsis 3, 18 al 20. 3, 18 al 20. Es la palabra del Señor, si quieren lo notan, está en la pizarra ya. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. 3, 18 al 20. Y dice, ¿no? Que de vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos, dice, con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí en esta palabra, como estamos haciendo el comentario de esta tibieza espiritual, el Señor quiere que nosotros podamos dar una solución. Unge tus ojos con colirio, dice. Y en ese tiempo, hermanas, ahí por el oriente, había pues, o hay en todo caso, ahora igual, hay países incluso que hay esos vientos de tierra así finita, que pues es un problema en el oriente. Entonces, está la situación hasta incluso ya, como los tiempos aquí, esas 2 semanas que había, ¿no ves? Habían quemado y no se veía casi el frente, yo al frente
Villa Copacabana, esos lugares, no veía ya porque estaba todo nublado. En el oriente es así, igual cuando hay esas tempestades de viento, de arena. Entonces hay ese problema. Por eso a veces pienso que hace semejanza a esa situación, ¿no? Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando hace rato estábamos haciendo presente de que a veces no vemos, justamente es eso, porque necesitamos a través de su palabra que podamos abrir los ojos, ¿no? Él castiga, dice, a los que aman. Él no dice, Él nos dice la verdad. Él nos va a sanar, como estamos haciendo el comentario. Pero a veces, como les decía, Él pone a veces la herida, la mano en la herida, y a veces a la gente no les gusta, ¿no? No les gusta que digamos algún defecto que tengamos, digamos, en la situación, no nos toque, digamos, ¿no? No hagas referencia, que no hables de ese tema. A veces no queremos que esa herida que tenemos para el cual tenemos que ser sanados no se vea, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo esto, ¿no? Necesitamos exponer esa herida para que sane, así como hemos hecho la ilustración de una herida física. Él conoce nuestra necesidad, por eso es que en la palabra encontramos esto, que nosotros necesitamos ser sanos. A veces, hermanos que vienen con su testimonio, a veces que dicen que no, que habían pecado, ¿ve? O a veces encontrarse con algún pecado oculto del que ya también hemos escuchado de prédicas, ¿no? A veces no queremos que se exponga alguna situación, pero ese es el medio, dice que tenemos que acudir para sanar. Si no exponemos la herida, pues va a ser difícil, así como en lo físico, ¿no? Nosotros necesitamos reconocer aquello de lo que el Señor nos está hablando y tengamos alguna falta, alguna necesidad. Y el Señor nos va a sanar, dice la palabra. Entonces, esto es lo que el Señor nos está como preámbulo enseñando, ¿no? De que tengamos a que acudir a Él para que Él nos sane. En el mismo capítulo, hermanos, en el 15, Apocalipsis 3, 15 a 17, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuanto más conoces a Dios, más necesitas de Él, hermanos. Eso no sé si les ha pasado a los hermanos que especialmente que ya están fuertes en el espíritu. Cuando más conoces de la palabra, más necesitas. Cuando yo encontré, recibí el Espíritu Santo, les comentaba, y tenía necesidad. Yo mismo me había preguntado, yo mismo me decía, ¿qué me ha pasado? Decía, algo raro me ha pasado, decía el día que encontré mi salvación, mi Espíritu Santo, algo raro he recibido. Y es esto justamente, cuando uno recibe el Espíritu Santo, tiene una necesidad como de sed, hermanos, de ir a la palabra, de leer. Y cuando leía, como les explicaba, me emocionaba. Era para mí leer un versículo, pues, una emoción. Y tanta es esa satisfacción de tener esa palabra que uno le llega y a uno le llega pues a desear más palabra. A ver, leeré, encontraré a ver algún libro. Y es eso, como dice esta palabra, ¿no? Que cuanto más conocemos al Señor, más necesitas de la palabra. Hay una dependencia que crea, ¿no? Con el Espíritu Santo para que nos guíe. Pues antes, cuando yo no lo tenía, no me producía nada, casi. Yo leía, pero cuando no tienes esa ayuda, lo lees como
como digamos, fuera una historia y no te produce esa emoción cuando el Espíritu Santo te revela, ¿no? Entonces aquí la palabra del Señor está refiriéndonos, a veces escuchamos en las prédicas, ¿qué es eso de frío y caliente? Dice, frío ni tibio, ¿no es cierto? A veces podemos pensar que es, me estoy enfriando y bueno, no estoy, está haciendo algo que no dice la palabra, estoy frío, a veces eso. Pero la palabra nos está diciendo aquí, nos está dando la respuesta. ¿Qué significa esto de que ni eres frío ni caliente? Ojalá fueses frío o caliente, dice. Pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice, ¿no? Ahí está diciendo el por qué. En el siguiente versículo dice, porque tú dices. Ahí. Esto eres, ¿no? Porque tú dices. Ahí está la respuesta. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, dice. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de la tibieza espiritual. Cuando uno ya se cree ya abastecido en todo, ya no tiene necesidad de depender del Señor, ya no tiene necesidad tal vez de poder escudriñar su palabra, de poder recibir algo. Entonces, esa es la respuesta, hermanos, cuando dice de la tibieza espiritual. Es eso, cuando uno siente que ya no necesito, ya no quiere depender, ya me es suficiente a mí. Eso es. Cuando escuchen hablar y veas de este tema, rápido asócialo con eso. Nosotros tenemos que vivir en esa dependencia espiritual. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame, porque Él nos ayuda en lo espiritual para que podamos nosotros tener más fe, no descuidarnos de la palabra del Señor. Entonces, de eso el Señor nos quiere liberar, ¿no es cierto? Nos quiere separar. Entonces nosotros somos en esa condición. Necesitamos de que la palabra del Señor nos pueda alimentar, nos pueda levantar el ánimo, nos pueda hablar su palabra. Porque la palabra del Señor dice, la fe viene por el oír la palabra, dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar en esa condición de depender del Señor, de depender de su palabra, de depender de una respuesta del Señor a través de su palabra. A través de su palabra es que necesitamos nosotros recibimos alguna revelación. Cuando estamos leyendo, sí, a mí me ha pasado en varias oportunidades, alguna cosa que yo estoy necesitado de saber, voy pensando, orando, Señor, ayúdame. Y en el deseo interno está una ansia de saber. Y me viene a veces así con algún versículo que leo, que me fundamenta o me hace, digamos, reencaminar, digamos, ¿no? Tal vez puedes que te puedes uno desviando, ¿no? En una interpretación. Entonces, la palabra del Señor aquí nos está enseñando que tenemos que vivir en esa dependencia. En esa dependencia tenemos que vivir. Eso es lo más seguro, hermanos. De eso no tenemos que descuidarnos. Cuando crees que te estás enfriando, ya no tienes la necesidad de orar. Porque la manera de comunicarse con Dios es que nosotros cuando oramos, hablamos, dirigimos la palabra al Señor, le decimos, Señor Dios, perdóname, ayúdame en esto. Cuando leemos su palabra es el que Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Ves? En una conversación siempre es uno y dos, ¿no ves? Tú te diriges a alguien y recibes una respuesta. Esa es la plática. Entonces, eso no tenemos que perder, hermanos. O sea, que el deseo nuestro, el deseo interno de nosotros sea el que estemos esperando siempre de Él, el que queramos investigar de su palabra. Porque como ya les decía, siempre tenemos necesidad, hermanos. Siempre tenemos aquí, a ver, las hermanas que han salido a dar testimonio. Siempre tenemos necesidad de que oren por sus hijos. Yo mismo estoy orando por mis hijos. Siempre hay necesidad, hermano.
Vamos a entrar a lo más sustancial de esta tarde en esta prédica. Vamos a buscar Segundas Reyes 6, 8 al 23. Si nuestro hermano nos puede ayudar. Segundas Reyes 6, 8 al 23. Desde el 8. ¿Ya? ¿Comenzamos? Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Siria, mira, el rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Amén. Entonces aquí está haciendo mención al rey de Siria, ¿no? En ese tiempo estaban así en guerra y le había dicho al profeta Eliseo de que no vayas al rey de Israel, no vayas por ese lugar porque los sirios, en otras palabras, te están esperando ahí. ¿Ya? Entonces dice en reiteradas veces, y parece, según el comentario, que esta comunicación, esta advertencia le había estado haciendo en forma reiterada. Pero el rey de Israel fue obediente a esto. Entonces, ¿qué pasó? Seguramente movió sus tropas y no pasó por ahí, para que no sean atrapados, ¿no? Entonces, el Señor a veces nos cuida, sí, hermanos, no sé si en lo personal ustedes también han recibido, sí, nos cuida, nos da una advertencia, no hagas esto, o no, a veces puedes querer enfrentar un juicio, digamos, ¿no? O sea, el Señor te puede decir, no, no hagas esto. Entonces, a veces el Señor así nos habla. Y Satanás, pues, es muy astuto, ¿no? A veces te tienta, te puede preparar una trampa, ¿no? Como aquí estaba preparando, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces el 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó, dice, por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nuestros es el rey de Israel? A ver, lean bien este versículo, es clave. Dice, y el corazón del rey de Siria, amén. Entonces, se turbó, dice, no, estaba preocupado, eso quiere decir, no estaba tranquilo. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nuestros es el rey de Siria? A veces en la Reina Valera tiene ese sentido medio gallego, ¿no? De los españoles. Habéis, dice, ¿no? A veces no nos hace entender. Pero ¿qué es lo que ha querido decir aquí? El rey de Siria estaba diciendo, a ver ustedes, ¿quién de ustedes es el que está contándoles todo al rey de Israel? ¿Quién es aquí es el buzo? Así a veces decimos una palabra muy coloquial. ¿Quién es el buzo aquí que le está contando todo al rey de Israel? De cada movida que estamos haciendo, él ya sabe. Eso está diciendo. Entonces, aquí en lo espiritual está tal vez haciendo una alusión que yo lo puedo poner como tipo a veces el Espíritu Santo, como les decía hace rato, nos enseña, ¿no? Nos cuida de ciertas cosas que no tenemos que hacer. Bajo la orientación de la palabra, el Señor nos orienta a que podamos tomar alguna medida correctiva sobre aquello que estamos enfrentando. ¿Ya? El 11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó y por esto, llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de vosotros es el rey de Israel? Entonces, dice el 12, uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo
está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué está diciendo? No, rey de Israel, Señor mío, Eliseo está, dice en Israel, él le cuenta todo, hasta lo que estás en tu cuarto, cerrado, encerrado, hasta lo que piensas más, incluso más, ¿no? Porque uno en un cuarto encerrado, hasta de eso ya sabe el rey de Israel, por Eliseo. Entonces, ¿cómo ustedes lo analizan eso? Imagínense que ahorita mismo, ¿no? Cuando estamos viendo un enfrentamiento en Medio Oriente, Israel, y con ahora los de Hezbollah, ¿no? El grupo guerrillero. A propósito, ¿se han enterado de las noticias de cómo Israel ha hecho un ataque a través de sus equipos? Terrible, ¿no? Entonces, imagínense que el rey de Líbano, el presidente o el máximo de Hezbollah hubiera sabido. Y ya todos hubieran botado sus celulares. Es algo así que está diciendo esto. Que él sabe todo lo que piensas, todo lo que estás planeando, él ya lo sabe, dice. Y a veces en una guerra puede sonar medio desequilibrado, medio injusto, ¿no? Que tu contrincante sepa lo que estás pensando. O sea, medio injusto parece, ¿no? Pero Dios así a veces nos protege. A través del Espíritu Santo, a veces así nos cuida. Que cosas que tal vez, no sé, en el trabajo, tal vez tus compañeros de trabajo, tal vez aquellos que se dedican al comercio, a veces por envidia, a veces hacen cosas contra nosotros, ¿no? Contra el Hijo de Dios, podría decir. Entonces a veces pasa eso, ¿no? Nosotros ya advertimos a veces. Dice la palabra del Señor y un pastor dice que nosotros cuando recibimos el poder, que habla el poder de Dios, la promesa del Padre que dice, a veces, no es que a veces, siempre recibimos esa revelación de espíritus, ¿no? Eso quiere decir que a veces cuando tú estás con alguien, estás enfrentando una situación en el espíritu, ya sabes lo que esa persona quiere. De alguna forma el Espíritu Santo te habla y te dice, ya te está haciendo dar cuenta qué es lo que quiere. El Señor a veces así nos habla. Por eso es que los decía hace rato, ¿no? En lo espiritual a veces recibimos revelación sobre las acciones de aquellas personas que tal vez no nos quieren. Entonces el Señor está ilustrándonos a través de estos pasajes cómo el Señor actúa. Entonces, en tanto nosotros estemos, como hemos empezado la palabra, en tanto nosotros estemos en esa dependencia de leer su palabra, de llenarnos de fe, nosotros vamos a recibir estos mensajes, estas cualidades, estas cosas que dice el Señor, cómo nos cuida. Entonces, aquí el rey de Siria, ya le habían dicho, no, Eliseo está ahí, dice. Y dice, en el 13 dice, y él dijo, y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. ¿Ya? Entonces, al rey de Siria le habían dicho, no, ya sabemos dónde está. Está en Dotán, dice. Ese lugar de Dotán había sido, dice, un lugar montañoso, de pasteo, de morada, porque era su morada de Eliseo. Entonces a veces esto me hace una ilusión de yo decir, tengo que estar yo en Dotán a veces, en el lugar donde el Señor me hable, en el momento y en el lugar donde tengo, digamos, mi comunión con el Señor, para que el Señor me hable, me revele cosas que yo estoy esperando. Entonces Eliseo recibía esa revelación cuando él habla en sus escrituras de que él había recibido una doble porción, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces él había recibido esas cualidades. El Señor le advertía a él para que él, al rey de Israel, le pueda advertir de estas cosas. Ya, entonces dice él que estaba en Dotán y dice, vamos a prenderlo, ¿no? Mira dónde está. Yo lo enviaré a que lo agarren, dice. Entonces envió el rey
allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, dice, un gran ejército. ¿Cómo será ese ejército, no? Serán de miles, 2000, pero es un gran ejército. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, así de la rodearon la ciudad, dice, ese lugar donde estaba Eliseo, ¿no? A veces en lo espiritual se han dado cuenta, a veces nos llega el miedo, ¿no? La otra vez hablábamos sobre este tema de ganar en la mente, a veces con un pensamiento, a veces dejamos que el miedo nos agarre, nos atrape y empezamos ese temor. Y a veces eso es Satanás, eso es lo que Satanás quiere, infundir miedo, miedo en ti sobre cualquier tema. En tanto nosotros perdamos en tomar ese miedo, pues perdemos, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente eso es una sensación, es de que nos falta fe. La palabra está diciendo lo contrario. Entonces dice aquí que el rey de Siria había enviado gente de a caballos para rodearnos, para hacerlo, ya con tanto ejército, hacerlos temer, ¿no? Y todavía de noche, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? A veces no dicen la palabra en otro lugar, ¿no? Que Satanás es el rey de la noche, ¿no? En la noche nos actúa lo mismo que está diciendo. Que de noche gente de a caballo fueron y la sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, dice, y salió él, que servía al varón de Dios. ¿Quién era ese? A ver, hermanos que leen con continuidad la palabra. ¿Quién es ese de su siervo de Eliseo? ¿Se ubican? ¿Se acuerdan de haber leído esta frase? ¿Quién es el siervo de Eliseo? Jesse. Jesse se llama el siervo de Eliseo. Entonces dice, se levantó de mañana y salió el que servía, dice. Está hablando de Jesse. Y salió el que le servía al varón de Dios. Y aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad. O sea, él ha visto el gran ejército que había traído, los había rodeado, con gente de a caballos. Y entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Ya? Entonces, desde muy de mañana dice que Jesse se había levantado y había visto todo rodeado con ejército de caballos. Y cualquiera tal vez en lo natural puede hacer eso, ¿no? De ver la adversidad y decir, ¿qué hago? Ya estoy entre la espada y la pared. Entonces, en lo natural, Jesse está viendo eso, lo que esta palabra dice. Entonces el varón le dijo, Eliseo le dice, en el capítulo 16, versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén, hermanos. Cuando te venga así un miedo como a Jesse, cuando veas la adversidad así contra ti, y a veces decimos esa palabra, estoy entre la espada y la pared, ¿no? Cuando estés en una situación así, aquí te está diciendo a ti, hermana, te está diciendo, no tengas miedo, porque no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces aquí, hermanos, Jesse debió pensar, ¿no? Seguramente en lo mental, ¿qué cosa está viendo mi maestro, mi amo? ¿Qué está viendo Eliseo aquí? Seguramente se ha debido hacer esa pregunta, ¿no? Si aquí estoy rodeado de tantos soldados, de tanto ejército, ¿qué está hablando? Estaba medio, ¿qué le está pasando a Eliseo? Ha debido pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba viendo con los ojos naturales lo que él estaba viendo, ¿no? Y a veces eso pasa, hermanos, con nosotros a veces eso vemos solamente en lo natural. En lo natural vemos las adversidades, vemos lo que, caramba, no, esto es difícil, no se va a poder, a veces decimos,
¿Por qué? Porque vemos en lo natural, con los ojos naturales, y no alcanzamos a ver otra cosa. Entonces, a veces esta situación incluso nos puede hacer entrar en una desesperación, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han entrado así en alguna situación de estar tenso y desesperado y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Pero la palabra en estas situaciones, ya sea de algún problema económico, espiritual, de salud, la palabra del Señor te está diciendo, no temas, porque más somos nosotros, ¿no? Entonces el Señor nos está alejando de ese riesgo. A veces que en lo espiritual, en lo mental, podemos creer que estamos arrinconados entre la espada y la pared. Entonces nosotros tenemos que depender, ¿se da cuenta a veces en situaciones así? Por eso es que al empezar estamos hablando sobre por qué tenemos que depender del Señor. ¿Por qué tenemos que depender de su guía? Porque a veces podemos estar en una situación después de habernos acercado al Señor, tal vez de encontrar tu salvación, ha estado tan mucha full, podría decir, ¿no? Tan en comunión. De pronto ir enfriándote por los tal vez placeres de la vida, necesidades tal vez de la vida, dedicarte más a tu negocio, a tu trabajo, y a veces puedes alejarte de decir, ay no, yo ya tengo todo, tengo mi casa, tengo mi auto, tengo todo, y te creas un poco más, tal vez si eres profesional, yo he ganado esto, yo he hecho, y te piensas que ya quieres depender, ya no quieres depender del Señor, no, ese es el camino equivocado. Nosotros tenemos que depender del Señor en todo momento, en lo bueno y en lo malo, como dice la palabra del Señor. Por aquello bueno que recibimos, gracias, Señor. Por aquello malo tal vez que estamos recibiendo, porque tal vez puede ser una advertencia, gracias, Señor. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra, que tenemos que vivir bajo dependencia del Señor. Entonces, ¿qué dice Eliseo ante esta situación cuando le dice, son varios de ellos, ¿no? Entonces él le dice a Eliseo, no tengas miedo, porque más somos los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice, oró Eliseo, dice, oró y dijo al Altísimo, ¿no? Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos, carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Jehová? A Jesse le ha abierto los ojos. ¿Para qué? Para que vea lo que Eliseo estaba viendo. Cuando le ha dicho, no temas, somos más los que están aquí contra los ejércitos de Siria. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos que el Señor nos abra los ojos en lo espiritual. La otra vez compartía la palabra que si nosotros ganamos en lo espiritual, amén, en lo natural se va a reflejar. Si nosotros oramos por aquellos hermanos que están pidiendo oración, están enfermos, si ganamos en lo espiritual, creyendo en su palabra, amén, victoria segura. Eso está diciendo aquí, que necesitamos ver, necesitamos abrir nuestros ojos, que el Señor nos dé ese colirio espiritual para que podamos ver. Porque a veces leemos una palabra y no creemos. No temáis. ¿Te acuerdas lo que hemos compartido ese día? No temáis, le ha dicho Caleb cuando daba ese informe, ¿no? No teman. No hay que tener miedo. El Señor está con nosotros. Lo mismo que te está diciendo aquí. Entonces, hermanos, esto tenemos que tener presente para que cuando estemos necesitados del Señor, tenemos que nosotros al Señor pedir que nos abran esos ojos espirituales. Y dice en el 18,
Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahora le está diciendo lo contrario, ¿no? Si bien le había dicho a Jehová, Señor, ábrele los ojos a este Jesse, no está viendo lo que yo veo. Ahora lo que le está diciendo es, Jehová, dale ceguera a estos soldados, porque ya habían bajado, ya tal vez estaban así frente a frente. Dale esa ceguera natural, que no vean, en otras palabras, ¿no? Y dice, después les dijo Eliseo, no es este el camino. Les ha dicho una vez que ya estaban ciegos, ya, ¿no? Imagínense, a ver, cerrar tus ojos y estate caminando, pucha, no ves nada, ¿no? Entonces dice aquí Eliseo, les dijo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, yo os guiaré, hombres que buscáis. Y los guió a Samaria, ¿ya? Se les había guiado a otro lado, ¿no? Justo donde estaba el ejército de Israel, seguramente. Entonces, que si bien primero Eliseo pide, abre los ojos, ahora dice, ciérrales. Como a veces el Señor, a veces en lo natural, a veces en cómo acciona, ¿no? Igualito es, hermano. ¿Te acuerdas? Te cuento que una vez hemos orado por nuestro hermano Fernando, que ha venido con un problema de trámites, ¿no? Ya les he contado, pero a los que no han escuchado les recuerdo. Él tiene, creo que, terrenos y propiedades en Sorata. Y pues para poner en orden eso, para que pueda vender, tiene que hacer el trámite, pues seguramente en derechos reales o en la alcaldía, ¿no? Para poner en orden. Lamentablemente a veces escuchamos aquí testimonios de nuestras hermanas que a veces compran terrenos sin tener papeles, ¿no? A veces el riesgo. Entonces el hermano Fernando a veces estamos queriendo legalizar sus terrenos, sus papeles para que pueda vender seguramente. Y los funcionarios de la alcaldía, abogados seguramente, decían, no, eso no vas a arreglar así. ¿Sabes qué? Que cambie de alcalde y tal vez vas a poder arreglar, así le han dicho, ¿no? Y él muy preocupado ha venido un día a nuestro grupo de oración, nos ha contado esto, así. Nosotros hemos orado como el Señor nos pide, con fe, que el Señor abra oportunidades para que Él haga la obra. Y al siguiente domingo, hermano, ni siquiera ha pasado meses. Al siguiente domingo, en la semana le había mandado a su hermana. Había mandado al siguiente día a su hermana, y eso nos contó el siguiente domingo, ¿no? Entonces había mandado, ya vas a ir a hacer el trámite. Y su hermana, cuando le había presentado a estos funcionarios, abogados que le estaban negando esa posibilidad de que pueda legalizar sus papeles, le había dicho, seguramente es que lo encontró bien ajetreada a esa doctora, a esa abogada. Le había dicho, aquí están tus papeles, ¿todo está en orden? Sí, sí, todo está en orden, dice. Ya, listo, aprobado. Así. El Señor ha puesto palabras en la boca de ese abogado, hermano. Le ha dicho, aprobado. Ya al siguiente domingo, muy alegre, nos vino a contar este milagro. Yo no puedo más que cómo calificarlo como milagro, hermano. Como el Señor, Él dijo, voy a confiar en el Señor cuando Él le mandó a su hermana, voy a confiar. Entonces, eso es lo que el Señor también hace, ¿no? Y de esto nos estaba hablando también el Señor. Entonces, qué lindo es tener esa dependencia del Señor, ¿no? Cuando Él nos revela, nos ayuda. Cuando empezábamos a hablar de esta práctica decíamos que Él quiere nuestro bien, ¿no? Él siempre desea nuestro bien. Entonces le dice en el 19, ¿no? Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis, los guió a Samaria. El 20 dice, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria.
O sea, rodeado de los ejércitos de Israel. Como hace rato te decía, a ver, imagínate, y a veces hacía una alusión, ¿no? A veces a mi hijo, cuando era pequeñito, íbamos a visitar a alguien, se nos dormía, ¿no? Y se nos duermen los niños a veces cansados, ¿y qué será? Duermen y horas después aparecen en su cama y abren, ¿dónde estoy? Y no es que estaba en la casa de, no sé, de mi primo, ya estaba en su cama. Es algo así, esa sensación, ¿no? Que ellos estando así ciegos, de pronto ven, uy, rodeados de los ejércitos de Israel. Eso es lo que les ha pasado a estos soldados de Siria. Cuando el rey de Israel los vio, dice, los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Y dice, ¿no? Siempre con respeto a los profetas, algunos se referían, ¿no? Padre mío, los mato a estos. Dice, porque ya estaban en sus manos, prácticamente estaban así, como dice, como la traje, en el lenguaje más natural que conocemos, estaba en sus manos. Entonces, él le dijo, y le respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman, beban y vuelvan a sus señores. Lo contrario, ¿no? A veces eso hacemos nosotros con nuestros enemigos, ¿no? A veces. Un pastor que vino aquí a predicar. Yo lo escuché, que él estaba, dice, creo que habló de él, estaba en su, no, habló de otro hermano que le había testificado, dice que lo odiaban tanto a ese hermano por ser creyente, por ser hijo de Dios, que dice que iban a tirar basura a su puerta, así, ¿no? Seguramente les tiraban basura a su casa, a su puerta, iban a dejar basura. Y este hermano, muy guiado por la palabra, dice que no infirió nada contra él, calladito nomás. Y un día dice que él, que lo había agredido así, se vio tan necesitado de una carretilla, creo que decía, y este hermano le ha vino a ofrecer, ¿no? Imagínense, en lo natural tal vez no haríamos eso, ¿no? Este que me echa un problema, me echa basura, si yo le voy a prestar una carretilla, está loco. Eso diría un hombre natural, ¿no? Pero este hermano había reaccionado, no, le he debido prestar la mano, manda tus necesidades, ¿qué necesitas hacer? Toma. Y ese hermano se había sorprendido de la actitud. A veces esa actitud a veces tenemos que tener, como está diciendo aquí. Los mató, dice. Es que querían venir aquí a matarnos, los mató, dice aquí el rey de Israel. No, ofrecerles un banquete, tráelos, hazle comer la mejor comida y después despáchales. A veces tenemos que tener esa actitud, a veces cuando están contra nosotros. ¿Y cuál fue ese producto de eso? Nunca más los han atacado, dice la palabra del Señor. No han vuelto otra vez para atacarlos. Entonces, hermanos, qué lindo. A mí cuando he leído este grupo de versículos realmente me ha emocionado porque, qué tan necesitado estamos necesitados de depender del Señor, ¿no? Que Él nos abra los ojos espirituales para que podamos ver. Es gracias al ojo espiritual que a veces nosotros, algún problema, no vemos la solución. Por eso es, porque no tenemos los ojos espirituales abiertos, con el cual podamos creer. Entonces el 23 dice, para terminar acápite, dice, entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Ve? Nunca más han ido a molestarlos. Podían haberlos liquidado, pero a veces este efecto que está enseñando Eliseo es más poderoso de lo que tú pensabas en lo natural hacer.
tiene más fuerza, más poder en esa persona que está queriendo hacerte daño, el hacerles un favor. Hasta capaz que lo pueda convertir a ese hermano, ¿no? Escucha, uno se puede sorprender, ¿no? O sea, le he querido hacer daño, y mira, me vienen como regalos. Entonces, esta palabra del Señor que estamos compartiendo esta tarde y que el Señor te haya hablado, hermanos, nos haya hablado, porque a mí también me ha hablado, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa necesidad. Señor, ábrenos los ojos, ábrenos esta mente, danos ese don de discernimiento para que podamos ver cosas que no vemos. Necesitamos ver, hermanos, en cualquier problema que tengamos. Que podamos enfrentar una situación con una mirada diferente en lo espiritual, de que vamos a salir de esto, vamos a enfrentar esto y vamos a salir victorioso. Tengo tal vez, siguiendo esta enfermedad, voy a salir adelante, voy a salir de esto en el nombre de Jesús. Que esa visión espiritual nos haga entender y llenar de fe, que el Señor nos dé ese colirio espiritual que estamos aprendiendo aquí. Nosotros necesitamos ver en lo espiritual para que podamos alcanzar estos objetivos, para que seamos personas de éxito, para que podamos recibir esa respuesta de una necesidad espiritual que tenemos con el Señor, para que el Señor nos hable, nos pueda dar una respuesta, hermanos. Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta tarde, hermanos. Esta palabra no solamente es para mí, es para ti, hermano. Y en esta tarde el Señor te está hablando. Él es el que te está hablando, hermanos. Nos acercaremos al Señor. Les pediremos en esta tarde, Señor, ábreme los ojos. Dame ese colirio espiritual para que pueda yo ver. No estoy viendo bien. No estoy alcanzando a ver tu poder. Ante una adversidad yo necesito ver, necesito que tú me llenes de tu Espíritu Santo para que pueda recibir esa revelación del Espíritu Santo, para que el actuar del Espíritu Santo se haga evidente en mí, para que ese Espíritu Santo obre con fe en mí. Amén, hermanos. Te invito a este lugar del altar para que podamos pedir al Señor que nos ayude, que nos pueda hacer entender y que nos salgamos de aquí no como hemos venido, que salgamos de esas puertas con ojos espirituales para que el Señor obre en nosotros, hermanos. Oremos, mi hermano, mi hermano.